Hola, muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Les estamos dando la bienvenida en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a nuestro devocional. Gracias a Dios que nos permite retomar este ejercicio espiritual y estamos llegando de manera virtual hasta sus hogares para compartir con ustedes un momento de oración y de meditación en la bendita palabra de nuestro Dios. Así que a partir de esta noche y todos los martes, con la ayuda del Señor, estaremos haciendo este devocional en el que aspiramos a seguir siendo edificados a través de la bendita palabra del Señor. Y hay un sentir que el Señor ha puesto en mi corazón y es el de retomar esas doctrinas básicas de las Sagradas Escrituras para que hagamos memoria de ellas, quienes ya llevamos tiempo caminando con el Señor, pero para enseñarlas a aquellos que apenas comienzan a escuchar el mensaje, que comienzan a dar sus primeros pasos en el camino de la fe. Pero lo que encontramos es que aún para personas que ya llevan tiempo escuchando el mensaje, tal vez conectados a nuestras transmisiones o incluso asistiendo a los cultos presenciales, haya algunos de estos principios doctrinales que no los tienen muy claros o de hecho hasta ni los conocen. Entonces ese es el propósito de retomar estos principios doctrinales de la palabra de Dios. Pero antes de continuar, quiero que me acompañen a orar, dándole gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite. Soberano Dios, en el nombre maravilloso de Jesús, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu presencia, mi Dios, por tu misericordia, por su incomparable amor, su gracia y su bondad. Padre, gracias en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro bendito Salvador. A ti te adoramos, a ti damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza, porque tú eres el Señor, tú eres el Dios de amor, el Dios de incomparable bondad y de incomparable misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites estar, amado Señor, en esta noche en contacto con tu palabra, bendito Dios, y bajo la dirección y guianza del Espíritu Santo. Hasta aquí nos has guardado y tu diestra nos ha traído hasta esta hora, bendito Señor. Gracias por librarnos de todo acecho en medio de un mundo de tanta maldad, de tanta confusión, bendito Dios, de tanta violencia. Padre misericordioso, gracias, gracias. Gracias, Padre, porque, oh, aleluya, tu favor, tu bondad, tu grandeza, tu misericordia se siguen manifestando sobre nuestras vidas. Y en esta hora queremos expresarte, amado Dios, a través de nuestras palabras, bendito Señor, la gratitud de nuestro corazón, la gratitud que hay en todo nuestro ser, bendito mi Dios y mi Señor, y te alabamos y exaltamos tu precioso nombre porque todo lo haces perfecto, admirable, incomparable, soberano y santo Padre Celestial. Gracias, gracias Espíritu Santo por acompañarnos, por enseñarnos, por guardarnos en la fe, por ministrarnos tu preciosa y bendita palabra, soberano y santo Dios. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, de las personas que se conectan a este tiempo de devocional. Espíritu Santo, ven para iluminarnos, para enseñarnos, ven para traer revelación de tu palabra a los corazones, que se quede grabada, Señor, y sea sellada con el sello glorioso de tu Espíritu en cada uno de nuestros corazones. Bendito Padre Celestial, también oro para que esta palabra, amado Dios, esta palabra, sea ese mensaje de fe y salvación que toca el corazón de aquel que aún no te conoce, Jesús, para que pueda volver su corazón a ti, para que pueda volver su mirada en fe hacia ti, bendito Dios, para pedir tu perdón, para pedir, amado Dios de los cielos, la redención de su alma. Padre bueno y santo, por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos, bendito mi Padre Santo. Amén, aleluya, gloria al nombre del Señor. Como bien estaba diciendo, quiero retomar algunos principios doctrinales muy básicos, que pues creo que la mayoría de creyentes los conocemos, y vamos a retomarlos
repito, para recordarlos, pero aparte de eso, creo que hay mucha gente que necesita aprenderlos. Incluso no necesariamente los que recién están escuchando el mensaje de la palabra de Dios, y mirando el pasaje de la escritura de hoy, nos va a decir el por qué estoy diciendo estas cosas. Estamos ubicados en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, y vamos a leer los primeros 8 versículos de este capítulo del Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo primero. En mi Biblia tiene un título que dice Jesús el camino al Padre. Yo he titulado el devocional en esta noche, El camino a Dios. El camino a Dios. Y dice así la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Amén, aleluya. Aquí encontramos en este diálogo que el Señor Jesucristo está teniendo con algunos de sus discípulos, encontramos a dos personas que, al ver la conducta de ellos o la actitud de ellos con respecto a lo que Jesús estaba enseñando, me inspiraron para compartir este devocional y una serie de devocionales, repito, recordando esas doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas dos personas? Las que acabamos de mencionar. Una de ellas era Tomás. Tomás, que le pregunta al Señor: no sabemos a dónde vas y no sabemos cuál es el camino. Entonces, igual que Tomás, seguramente, y tengo la certeza que me da el Espíritu de no equivocarme, que hay gente hoy en la iglesia, hoy en las congregaciones, que no saben hacia dónde van, que a lo mejor quieren llegar al Padre, pero no saben cuál es el camino, o no tienen la plena certeza de cuál es el camino para llegar al Padre. Por eso he titulado el devocional El camino a Dios, el camino que nos conduce a la presencia de Dios. Y la otra persona que encontramos en esta narración de las Sagradas Escrituras es el hermano Felipe. El hermano Felipe, que había pasado tanto tiempo con Jesús, ¿qué le parece? Todavía no conocía al Padre. Así que vale la pena que le echemos una mirada a estas doctrinas básicas, y con toda seguridad usted y yo vamos a recordar, vamos a gozarnos en el Señor, en su palabra, y vamos a poder enseñarle a aquellos que, como Jonás y como Felipe, necesitan aprender lo básico de estas doctrinas de la palabra de nuestro Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que el primer punto que quiero que miremos en esta noche es que el camino a Dios, el camino para llegar a Dios, es Jesús. Así como lo está oyendo. Y así como lo declara, gloria a Dios, el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El anhelo, el deseo de llegar al Padre o de llegar
al reino de los cielos, como también lo mencionamos, de pronto es un anhelo, es un deseo generalizado en la mayoría de las personas, y yo diría en todos los creyentes o en todos los que nos gusta el evangelio, nos gusta el mensaje de la palabra de Dios. Y hay una promesa muy maravillosa que el mismo Señor Jesucristo está haciendo en el versículo 2 que ya leímos, y es que en la casa del Padre hay lugar, hay muchas moradas, y Jesús prometió irse a preparar un lugar especial para ti y para mí. Y eso nos recuerda una profecía de las Sagradas Escrituras que pertenece al futuro y que pronto sucederá, y es el regreso de Cristo a llevar a su iglesia. Es el regreso de Cristo a llevar a los salvos. Es el regreso de Cristo a llevar a los que le hemos aceptado en nuestro corazón y hemos tomado la decisión de seguirle a Jesús en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, hasta el día en que el Señor regrese por su iglesia o el Señor nos mande llamar a su presencia. Pero ante ese ofrecimiento de Jesús, de querernos llevar a un lugar que Él fue a preparar, entonces me encuentro con este interrogante, la pregunta de Tomás. Porque Tomás le pregunta a Jesús y le dice: Señor, pero es que no sabemos para dónde vas y tampoco sabemos el camino. La respuesta de Jesús, aleluya, nos inspira, nos llena de seguridad, de confianza, del por qué debemos seguirlo al Señor Jesucristo. Primero, Jesús dijo que Él es el camino. Él es el camino. Es el camino que Dios trazó. Es el camino trazado por Dios para llegar al cielo, para llegar al Padre Celestial. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque es que la Biblia dice que hay otros caminos. Y dice también en Proverbios capítulo 14, verso 12, que hay algunos de esos caminos que parecen derechos, que se parecen mucho al buen mensaje o a la sana doctrina del evangelio, pero al final van a llevar a las personas a la muerte. Y no está hablando de la muerte física, sino de la separación eterna de Dios. Entonces, por eso es importante, mis amados hermanos, y las personas que están conectadas a este devocional, las personas que entran a ver este devocional, no es una casualidad. El Espíritu Santo te tiene ahí para enseñarte esto, para que lo sepas, para que lo creas, para que lo recibas y para que seas salvo, para que seas salva. El camino único y exclusivo trazado por Dios para llegar al cielo se llama Jesús. Cualquier otro camino, oferta, propuesta que los hombres se inventan, aunque parezcan que llevan al cielo, en realidad llevan al hombre a la perdición. Es un engaño, es una falsedad y no es correcto seguir en esa dirección. Si tu camino no es Jesús, estás a tiempo de corregir el rumbo de tu camino y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. El versículo 10 declara otra verdad fundamental y dice que Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad. La verdad. La única verdad que es confiable. En Génesis capítulo 3, versículo 1 encontramos a el enemigo distorsionando una verdad que Dios había dado. Así que incluso como creyentes que pues somos celosos por la sana y por la buena doctrina, debemos tener cuidado porque una verdad levemente distorsionada puede sacarnos del camino. Una verdad con una desviación muy mínima, muy leve, casi imperceptible a primera vista,
puede sacarnos del camino y de hecho llevarnos muy lejos del objetivo que nos hemos propuesto. Entonces debemos tener la certeza de que Jesús es la verdad, solo Cristo es la verdad, solo su palabra es la verdad y debemos seguirla al pie de la letra porque es la que nos garantiza llegar a nuestro destino tan anhelado, que es esas moradas que Cristo fue a preparar, como está diciendo el pasaje. Y la tercera enseñanza que Jesús nos da es que Él es la vida, camino, verdad y vida. Es esa vida abundante, es esa vida que se disfruta aunque haya crisis, pruebas, problemas, dificultades. Es esa vida que queremos seguir viviendo, esa vida a la que se refería el apóstol Pablo y decía, pues la verdad, estoy puesto en estrecho, no sé qué hacer. Quisiera irme con Cristo y descansar de toda esta situación difícil, pero dice el apóstol Pablo, pero seguir viviendo, pero quedar entre vosotros es más necesario por causa de la obra de Dios. Esa vida abundante, esa vida espiritual, Jesús es esa vida espiritual, porque aquel que anda sin Cristo, la Biblia afirma que espiritualmente está muerto. Espiritualmente está separado de Dios. Muerte es separación de. Y aquel que anda sin Cristo, entonces espiritualmente está muerto. Así que Jesús es esa vida espiritual, pero algo más, Jesús es esa vida eterna. Jesús es esa vida después de la muerte, sí, porque todos iremos a morir. Algún día, en algún momento, en algún instante. No necesariamente nos va a matar un virus o una bacteria, un acto violento, la caída, qué sé yo, de un meteoro, un accidente de tránsito. Son tantas las cosas que de repente nos ponen inmediatamente en la eternidad. ¿Y qué pasa con la eternidad? Para tener asegurada la eternidad con Dios, debemos asegurarnos de tener a Jesús el Hijo de Dios, en nuestra vida y haberlo hecho a Él el Señor de nuestras vidas y estar caminando en Él, con Él y por Él. Y eso nos garantizará lo que Jesús está diciendo en el versículo 2 del capítulo 14 de San Juan y el versículo 3, aleluya, que Él fue a preparar moradas y volverá por ti y por mí. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo punto que quiero tratar, punto número 2, es que Jesús es la plenitud de la deidad. Jesús es la plenitud de la deidad. Y es interesante recordar esto. Es importante, mi amado hermano, que tú lo sepas, porque entonces viene el segundo personaje que encontramos en el pasaje que ya leímos, y es Felipe. Jesús está diciéndole a sus discípulos: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos: mire, si ustedes me conocen a mí, han conocido al Padre, y si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces viene la pregunta de Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mi pregunta entonces es: ¿cuántos Felipes hay en la iglesia hoy? ¿Cuántos Felipes hay en las congregaciones que llevan años asistiendo a la iglesia, pero no han conocido a Jesús? Que llevan tiempo escuchando el mensaje, pero todavía no han conocido a Cristo Jesús. Usted se estará preguntando seguramente lo mismo que yo. Bueno, ¿y quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos que, como Felipe, llevaba mucho tiempo con Jesús y todavía no había conocido al Padre? ¿Quiénes son esas personas? Y hay varias opciones, y esas personas pueden ser aquellos asistentes que están yendo una y otra vez
domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año, a los servicios de culto, conectados a través de los cultos virtuales, pero todavía no han conocido a Jesús, porque no le han abierto la puerta de su corazón a Jesús y solo se conforman con escuchar el mensaje del Evangelio. Otra posibilidad, y esta es tremenda, porque pueden ser hijos de cristianos. Sí, así como los oye, a lo mejor tus hijos, nuestros hijos, que no por haber nacido en un hogar donde se les enseñó el Evangelio desde la cuna, eso no es garantía de que ya conocen a Jesús. Y debemos instruirlos y guiarlos para que ellos tengan un encuentro personal con Jesús. Y no es que por el hecho de que se criaron en un ambiente de Biblia, de iglesia, de aleluyas y de cánticos, nosotros asumimos que ya conocieron a Jesús, cuando en realidad es posible que algunos de ellos, no estoy generalizando, algunos de ellos están como Felipe, no han conocido a Jesús, no han conocido al Padre, no han conocido al Espíritu Santo de Dios. Y es necesario que esos nuestros hijos que nacieron en un ambiente cristiano, que como yo digo popularmente, nacieron en cuna cristiana, ellos conozcan a Jesús, conozcan al Espíritu Santo de Dios. Pero aparte de ese grupo, pues está también aquellos cristianos, aquellos creyentes, sí señor, que llevan tiempo en la iglesia, que son bautizados, que hasta participan en la iglesia en algún departamento, pero que realmente no han tenido un encuentro con Jesús, que no conocen al Espíritu Santo de Dios, que no conocen al Espíritu de Dios de manera personal, que conocen lo que la Biblia dice del Espíritu Santo, mas no conocen al Espíritu Santo en persona como tal. Así que es importante, mis amados hermanos, entender que Jesús es la plenitud, gloria a Dios, de la deidad. Los versículos 9 y 10 dicen de la siguiente manera, de San Juan 14, estamos en San Juan 14, perdón, los versículos 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Porque es que Jesús le estaba diciendo a Felipe, ¿cómo así que no has conocido al Padre? Felipe, si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo estás diciendo que no has visto o que no conoces al Padre? Es importante entonces que cada uno de nosotros tenga un encuentro personal con Jesús. Que a tus hijos desde pequeñitos no solo les enseñes a Jesús, les enseñes a cantar, les enseñes a orar, sino que los guiemos en una oración para que le rindan, le entreguen su vida personalmente a Jesús. Yo recuerdo que tenía por ahí unos 7 o 8 años cuando por primera vez mi madre me guió a recibir a Jesús a través de un acto de fe en la oración en uno de nuestros devocionales. Así que conocer a Jesús es importante y conocerlo de manera personal. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Entonces Jesús es la perfecta unidad de la Trinidad. Eso lo está confirmando en el versículo 7 de San Juan 14. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si tú tienes un encuentro personal con Jesús, ten la plena seguridad de que también has tenido un encuentro personal con el Padre Celestial, porque Jesús es la plenitud de la deidad. Gloria a Dios. Y el segundo y último aspecto que quiero tocar acá en este asunto de la plenitud de la deidad, lo encontramos en el versículo 13 y 14 del mismo evangelio, pero quiero leerlo en esta versión, la traducción del lenguaje actual. Gloria a Dios. A través de Jesús podemos ver la gloria del Padre.
dice así la Escritura: yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Y dice el verso 14: yo haré todo lo que ustedes me pidan. Mire qué sencilla es la doctrina de la Trinidad, y cómo la plenitud de la deidad de Dios la vemos plenamente reflejada o manifestada en la persona de Jesús. Él está diciendo: yo voy a hacer todo lo que ustedes me pidan, y de ese modo voy a mostrar la gloria del Padre, voy a mostrar la grandeza del Padre, voy a mostrar el poder del Padre celestial. Así que esta palabra nos da la seguridad, la confianza, la certeza, la convicción de que cuando oramos creyendo, Dios escuchará nuestras oraciones. De que cuando oramos en fe, el Señor escuchará nuestra petición. Así que, mi amado hermano, si todavía no tienes muy seguro de realmente cuál es el camino a Dios, tal vez tambaleas en la fe, escuchando filosofías, escuchando teorías de tantas religiones y de tantas cosas que, tenga la plena seguridad, tienen la malvada y perversa intención de desviarte del camino de la fe. Hoy yo quiero recordarte que solo Jesús es el camino. Que si quieres llegar a la presencia de Dios un día, debes asegurarte de estar siguiendo solo a Jesús, única y exclusivamente a Cristo Jesús, y Él es la plenitud de la deidad. Y si tienes a Jesús, Él te revelará al Padre. Y si tienes a Jesús, Él te dará el Espíritu Santo. Y si tienes a Jesús, Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que vamos a orar en esta noche por algunas peticiones, creyendo en la grandeza de la misericordia de nuestro Dios para escuchar nuestra oración. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos y te damos muchas, pero muchas gracias por su incomparable amor y su misericordia. Gracias, Padre, te damos por esta palabra que nos muestra, que nos recuerda, que nos enseña que solo tú, amado Jesús, eres el único medio, el único camino dispuesto por Dios para llegar hasta tu presencia. Porque a través de ti tenemos el perdón. Porque a través de ti tenemos la reconciliación. Porque solo tú nos muestras el verdadero camino, o sea, cuáles son los pasos que debemos dar para obedecerte y de esta manera ir un día contigo a esas mansiones celestiales que preparaste y que ya están listas, amado Dios, y que pronto regresarás a llevar a tu iglesia. Bendito mi Padre celestial. Oro en el nombre de Jesús por mi hermano, por mi hermana, por estas personas, amado Jesús, que como Tomás todavía no saben exactamente cuál es el camino. Revélales hoy, amado Señor, y que ellos puedan entender que solo Cristo es el camino. Pero aquellos que como Felipe, bendito Señor, no te han conocido y no han conocido el Espíritu Santo, revélate a sus vidas, que te conozcan, bendito Señor, que te conozcan, Espíritu Santo de Dios, y puedan iniciar una relación íntima y personal contigo, y de esa manera cobre sentido su vida y su peregrinar cristiano. Dios, te lo pido en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. También te pido por la salvación del pecador, que aquel que no te conoce hoy, amado Señor, la luz de tu palabra ilumine su corazón, ilumine su senda, y estas personas te conozcan y se vuelvan a ti, Señor. Perdónale su pecado, borra sus iniquidades y sus culpas, y escribe sus nombres en el libro de la vida, bendito Padre. También oramos por los enfermos y te pedimos que seas operando un milagro de sanidad, un milagro creativo en sus cuerpos, Señor. Que toda enfermedad, toda dolencia, toda bacteria, todo virus ahora sea desarraigado de sus cuerpos en el nombre santo del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Bendito Dios, y también te pedimos que pongas tu paz en aquellos corazones que están atribulados, angustiados, afligidos.
Padre bueno y santo. Oro también en el nombre de Jesús, pidiéndote que proveas y suplas cada una de las necesidades de las personas que se conectan a esta hora, Señor, a este tiempo de devocional. Oh mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro bendito Salvador. Quédate en esta noche y guárdanos bajo la cobertura gloriosa de tu manto santo y sublime. Bendito mi Padre Celestial. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A todos muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo maravilloso de meditación en la palabra de Dios. Y recuerda, para llegar al cielo, solo Jesús es el camino. A todos una buena noche y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Díselo, Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, Señor, quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a
Decláralo con todo tu corazón. Lo voy